Un feliz sábado para todos. Nos llena de gran gozo poder estar en esta experiencia de revivamiento y preparación para el derramamiento final del Espíritu Santo. Para eso nos hemos reunido, hermanos, en esta iniciativa de estos 50 días de la caravana del gran movimiento adventista hacia la Nueva Jerusalén. Bienvenidos al peregrinaje que hoy lleva 180 años. Estamos, hermanos, en este tiempo de demora aparente, pero aquí estamos, hermanos, como dice la palabra, perseverando hasta el fin. Así que estamos avanzando con el libro del Gran Movimiento Adventista, un gran libro que el Señor nos dejó, mis amados hermanos. Cuando tengan tiempo se pueden leer El sueño del pastor Loborot, que está en el tomo 1, Testimonios para la Iglesia, tomo 1. ¿Y por qué estamos estudiando este libro? Bueno, porque ahí hay un sueño en el libro de este libro y allí nos muestra un sueño donde el tren va en sentido contrario y luego el Señor interviene para que los White se le peguen al tren en la mesa giratoria. Y entonces luego viene el pastor Loborot y le ayuda a los White. Entonces el tren cambia de dirección y el tren no solamente cambia de dirección, sino la acomodación, ¿verdad? Los que se han leído el sueño pueden comprender mejor esto. Así que estamos tratando, hermanos. Vamos a apagar los micrófonos, hermanita, para que acá esté pendiente, hermana Belki. Hermana Belki, por favor, apaguen el micrófono. Gracias. Y podamos avanzar, hermanos, eh, en este estudio. Hoy vamos a trabajar, hermanos, lo que hemos estado recalcando es esto, hermanos, las dimensiones del estudio, las dimensiones del estudio. Y esto tiene que ver mucho para nuestra formación como hermanos en la fe. Todo lo profético pasó a ser literal y todo lo literal pasó a ser histórico y luego tiene un efecto espiritual. Esas es las dimensiones que estamos repasando en el estudio. Y estamos cubriendo el capítulo 16 y 17 del libro de este libro, hermanos, el Gran Movimiento Adventista. La verdad avanzó bajo dificultades, ¿sí? Pero vamos a hablar de la verdad presente, se llama así, la verdad presente para que lo podamos ver con más claridad. La verdad presente avanzó bajo dificultades, ¿sí? Entonces, ¿cuál verdad presente está hablando aquí, hermanos? ¿Cuál es la verdad que avanzó bajo dificultades? Está hablando de la verdad presente del mensaje del tercer ángel. Como ya lo mencionamos en el capítulo 16, se llamó el mensaje del tercer ángel. Y aquí está hablando, hermanos, del cumplimiento literal. Lo que estudiamos en el capítulo 16, ahí hay un resumen de lo que fue ese tiempo del inicio del mensaje del tercer ángel, ¿sí? Entonces, el mensaje, aquí lo podemos ver, hermano, quisiera que busquen el libro, los que tienen el libro, en la página 225. Yo quiero que resaltemos aquí este párrafo que me pareció tan importante en la página 225, cómo se consideraban los tres mensajes en 1847. Ahora, si nosotros pudiéramos hoy en el año 2024, ¿cierto? En el año 2024 poder, ¿cuántos años, hermanos? ¿Alguien me ayuda con la suma? 2024 menos 1847, ¿sí? ¿Cuántos años hay? ¿Quién es un buen matemático allí? 177 años, pastor. ¿Cuántos? Ciento Ciento, setenta y siete, setenta ciento y siete setenta años. y siete años. Es bueno nosotros mirar esto, ¿verdad? Hermanos, ¿sí? Hoy, 177 años después, ¿cómo se consideran los tres mensajes? O sea,
Estamos haciendo por eso es bueno la historia, porque aquí se pensaba esto acerca de los tres ángeles, ¿sí? ¿Y cómo se considera hoy? 170 años después. Y miren, aquí está diciéndonos, estoy leyendo hermanos, aquí dice, ¿cómo se consideraban los tres ángeles en 1847? Lo siguiente del pastor Jaime White, escrito en abril de 1847, mostrará cómo se consideraban en ese entonces los tres mensajes. Ah, ahora con esto, ahora usted va a comparar cómo se consideran hoy y qué lugar tienen hoy los tres ángeles dentro del adventismo de nuestra época. Para eso es que estamos haciendo este recorrido, hermanos, para que nosotros miremos lo que fue con lo que tenemos hoy, ¿sí? Y aquí está diciéndonos, hermanos, vamos a leerlo. Todos los grupos de creyente en la segunda venida concuerdan en que el ángel presentado en los versículos 6 y 7 de este capítulo, Apocalipsis 14, representa el mensaje adventista a la iglesia y al mundo. Miren lo que representa, hermanos. El mensaje adventista a la iglesia y al mundo. ¿A cuál iglesia? Ah, bueno, ya usted sabe, a la iglesia, ¿cierto? Noten, el pueblo de Dios y al mundo, ¿sí? La obra del segundo ángel había de mostrar a la hueste adventista. eh, Hermano, ¿puede apagar el micrófono, hermano Alejo, porfa? ¿Sí? Mire, por favor, estén pendientes de los micrófonos para que no nos altere aquí la grabación, ¿verdad? Mire, la obra del segundo ángel había de mostrar a la hueste adventista que Babilonia había caído. Y cuando una grande porción de ellos no aprendieron, aún dice, y cuando una grande porción de ellos no aprendieron este hecho, hasta que el poder del clamor de medianoche los despertó justo a tiempo para escapar ¿de qué, hermano? De las iglesias antes de que llegaran el día 10º del séptimo mes. Se entiende que el mes séptimo de 1844, ¿no? Eso era el 22 de octubre. Estamos hablando aquí del día 10 del mes séptimo de 1844, que en ese tiempo en el conteo gregoriano cayó el 22 de octubre, ¿verdad? Dice, el mensaje del tercer ángel fue y todavía es una advertencia a los santos a aferrarse y a no retroceder y recibir las marcas que el grupo de vírgenes insensatas, ¿no? Desechó durante el clamor del segundo ángel. Hermano, este párrafo es oro en polvo para que usted se ubique. Aquí hay muchas cosas explícitas y hay muchas cosas implícitas, ¿sí? Porque nosotros hablamos, ¿cierto? Miren, las marcas de las iglesias caídas, ahora estas mujeres quieren contaminarnos a nosotros, ¿sí? Y a no retroceder y recibir las marcas que el grupo de vírgenes insensatas desechó durante el clamor del segundo ángel en el verano de 1844. Y no ha sido, dice, y no ha sido el verdadero mensaje para el pueblo de Dios desde el mes séptimo de 1844, justamente una advertencia tal. La pregunta, ciertamente así, ¿sí? El versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de quién, hermano. La fe de Jesús en el contexto de qué? Del tercer ángel. La fe del tercer ángel. Es otra forma de entender los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o eso quiere decir también la fe del tercer ángel, porque está en el contexto del mensaje del tercer ángel, ¿sí? Donde los viste, dice,
Entonces, dónde los viste, Juan? Bueno, aquí, durante el mensaje de qué. ¿Dónde los viste, Juan? ¿Dónde los viste, Juan? Dice aquí, estoy leyendo, hermanos. ¿Sí? ¿Dónde los viste, Juan? Aquí, durante el mensaje, o sea, del tercer ángel. Como el tiempo de espera paciente ha sido desde el mes séptimo. O sea, aquí está la paciencia, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos porque hay un tiempo de espera. ¿Sí? Como el tiempo de espera paciente ha sido desde el mes séptimo de 1844, o sea, desde el 22 de octubre, y como la clase que guarda el sábado ha aparecido desde ese tiempo, es claro que vivimos. ¿En qué tiempo vivimos, hermanos? En el tiempo del mensaje del tercer ángel. ¿Ya? Es importante esta declaración, hermanos, para nosotros. Hoy La siento, época del mensaje del tercer ángel. estamos viviendo en el tiempo, y yo digo, estamos ya en el tiempo final, ¿verdad? Sí, estamos en el tiempo final del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, estas declaraciones aquí, por eso este libro es una advertencia para nosotros, ¿sí? O sea, una ayuda para que usted se ubique. ¿Qué hemos perdido? ¿Sí? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos ganado? ¿Será que hoy nosotros creemos lo mismo que creían los pioneros hace 170 años? Bueno, bueno, no estamos aquí hablando porque para esta época todavía, por ejemplo, hermanos, para esta época de 1847 todavía el adventismo estaba en formación. ¿Sí? Estaba en ese desarrollo teológico, en ese desarrollo de crecimiento y de comprender la verdad presente, ¿sí? En 1847 eran muy pocos los que todavía estaban guardando el sábado, ¿sí? Estaba recién desempolvada la luz del sábado en el adventismo y ahora ellos estaban ganando a los hermanos, ¿sí? Ahora, hermanos, ellos salen a compartir cuál verdad presente. Ahora sí vamos a entrar aquí al capítulo que se llama de hoy, la verdad presente avanzó bajo qué? Bajo dificultades. ¿Cuál verdad presente? O sea, ¿cuál verdad? La verdad presente. Ahora, ¿cuál verdad presente? La del mensaje del tercer ángel. Aquí a esta altura, hermanos, aquí ya ha habido un zarandeo, muchos han quedado en el camino, muchos quedaron en el camino. Aquí hay un remanente que sigue, ¿sí? Aquí hay un remanente que sigue, ¿sí? Y dice aquí, hermanos, en este libro que ayer lo leímos, aquí está, yo quisiera de pronto, hermanos, esto que está aquí en el libro Cristo en su santuario, en la página 9. Miren lo que dice, hermanos. Muchos de nuestros hermanos, estoy leyendo aquí en la página 10, el último párrafo, dice, muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Y eso es lo que está sucediendo hoy, hermanos. Muchos de nuestros hermanos, hoy tenemos un problema del analfabetismo dentro del adventismo. No hay comprensión, no comprendemos eso y por eso es que estamos haciendo este repaso, hermanos, para que usted comprenda cómo fue que llegamos a ser adventistas del séptimo día, cómo el Señor nos condujo paso a paso, ¿sí? Y cuando usted recuerda, oh, mire que todo esto ya estaba revelado y nosotros aquí estamos a veces luchando con algunas cosas, ¿cierto? Aquí dice, hermanos, en la página, dice el párrafo, los que hasta ese tiempo, de 1847 habían aceptado el mensaje de cuál, hermano. ¿Cuál mensaje? Del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel. Eran pobres en los bienes de este mundo, pero eran ricos en los bienes del mundo venidero. Amén. A veces yo decía, mire, los pioneros no tenían lo que nosotros tenemos hoy, 180 años después, pero hoy nosotros no tenemos
muchas de las cosas que ellos tenían en abundancia, esa riqueza espiritual, esa unión, ese fervor, esa pasión por el Señor y por su obra, ¿verdad? ¿Sí? Hoy nosotros tenemos cosas que ellos no tenían, pero hoy nosotros no tenemos cosas que ellos tenían en abundancia. Y en consecuencia podían hacer poco financieramente para la difusión del mensaje del tercer ángel. El pastor White y su esposa, el pastor Bate, vieron la importancia del trabajo personal entre los hermanos esparcidos. Y mire que aquí hay una lección para nosotros, hermanos. El Señor quiere que haya un trabajo común, un trabajo personal, ¿sí? Un trabajo personal. Lo que estamos haciendo aquí, este es un trabajo como, hermanos, es un trabajo personal, ¿sí? Así como ellos trabajaron, por eso aquí hay métodos. ¿Cómo es que el Señor quiere que la iglesia trabaje hoy, 180 años después? Como trabajó, hermanos, en 1847 en todo este tramo, ¿cierto? Entonces dice, también la necesidad de preparar material de lectura para poner en las manos de la gente. ¿Cómo se llama esta clase de trabajo, hermanos? El trabajo impersonal. Entonces aquí vemos dos métodos de trabajo. El trabajo personal a través de la obra personal y el trabajo impersonal a través de los libros. Y aquí empieza el pastor Bate, y ya lo estudiamos en el capítulo anterior. ¿Cómo fue que se escribió ese librito, hermanos? ¿Cómo se escribió ese librito? ¿Con qué dificultades habían económicamente? Mire. Mucho le ayudó al pastor Bate su folleto sobre el tema del sábado. ¿Conectado con qué, hermanos? Pregunta, yo siempre le pregunto al hermano, para ese tiempo, ¿qué grupos en el mundo estaban predicando del sábado? ¿Qué grupos religiosos estaban predicando del sábado en el mundo en el tiempo de 1847? Los bautistas. Muy bien, los bautistas. ¿Y quién más? Y los judíos. Los judíos. ¿Sí o no? Pero, ¿qué hacía la diferencia entre entre el sábado que estaban predicando los pioneros y el sábado que estaban predicando los bautistas y los judíos? Porque en este grupo aquí, el sábado está conectado con ¿cuál mensaje, hermanos? Con el mensaje del tercer ángel. Y eso fue lo que hizo una gran diferencia entre los bautistas del séptimo día y los adventistas del séptimo día, porque en el desarrollo de lo que Dios viene haciendo con la iglesia, hay una cadena, hay unos eslabones que se van uniendo uno tras otro para formar una cadena perfecta de verdades presentes probatorias. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa cadena, hermanos? La cadena de las verdades presentes probatorias. Entonces, el sábado es un eslabón de esa qué, de esa cadena. ¿Me entienden, hermano? O sea, lo estoy diciendo porque hoy, 180 años o 170 años después, los adventistas estamos desconectando el sábado del mensaje del tercer año. Y eso es un peligro, hermano. Es un peligro que los pioneros, el Señor se lo reveló a los pioneros. Porque si se desconecta al adventismo, quedamos, quedamos cortos. Entonces, por ejemplo, para 1847, ¿cuáles eslabones se estaba formando la cadena? ¿Cuáles eslabones ya estaban en la segunda venida, verdad? El eslabón de la segunda venida estaba claro ya dentro del adventismo. ¿Cuál otro eslabón? El tema del templo celestial, ahora para esta época, ya tenían claridad de que no era el santuario terrenal, sino el santuario celestial. Ellos fueron eslabón tras eslabón y a medida que iban viviendo, aceptando el mensaje que Dios les iba revelando, creyendo y viviendo, Dios les iba dando qué cosa, hermanos.
El Señor le iba dando ese eslabón, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál eslabón no se había revelado aquí en 1847 y que llegó a ser parte de esa cadena para nosotros como adventistas? El eslabón de la reforma pro salud, ¿me entienden? Ah, o sea, en ese desarrollo ellos iban uniendo peldaño tras peldaño, ¿sí? Y ahora ellos van formando la cadena de verdades presentes probatoria. Y yo quisiera de pronto para que usted entienda esto mejor, buscar aquí en Primeros Escritos, ¿sí? En Primeros Escritos capítulo que se llama Guillermo Miller, ¿sí? Capítulo 50 y... ¿Alguien lo puede leer, hermanos? De aquí, de los que están por Zoom, pueden leerlo, ¿sí? El capítulo 1, párrafo, el capítulo se llama así, hermanos. Desde el comienzo, Hermanos William Miller, ¿sí? Capítulo 1, capítulo 53, párrafo 1, sí. Sí, hermano, puede compartir. Dios envió a su ángel para que tocara el corazón de una agricultora que antes no creía en la Biblia y lo guiara a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento a fin de que pudiera comprender las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón en la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena Muy de bien. verdades. Una, Aquella ya, palabra, hermano, una perfecta ¿qué? Entonces, fíjese, a Miller se le dio el primer ¿qué? El primer una eslabón. perfecta cadena, Se le dio el primer ¿qué, hermanos? Se le dio eslabón. el primer eslabón, listo, se le dio el primer eslabón y el Señor está trabajando en Miller, está trabajando a través de Miller, está trabajando a través de los otros pioneros para formar esa cadena de verdades presentes probatorias con las cuales el Señor está probando a quién, hermanos. Con esas verdades, ¿a quién está probando el Señor? ¿A quién está probando? A nosotros. A la iglesia y al mundo. Es importante que usted entienda esto y bueno, ahora vamos a mirar aquí todo esto, ¿cierto? ¿Cómo es que el Señor está orando de lo poco a lo mucho en medio de la necesidad, en medio de la pobreza? Pregunta, hermanos, ¿habían hermanos ricos en el tiempo de la iglesia de 1847? Hermanos, habían hermanos que tenían mucho dinero, pero estaban en otras cosas. O sea, si usted analiza las realidades y vamos a hablar aquí de los pioneros, ellos aquí están ya para esta época, fueron expulsados ¿de dónde, hermanos? Fueron expulsados de las iglesias, de las iglesias y están, no tienen templo, están reuniéndose en galpones como lo vemos a ver aquí, están reuniéndose en galpones, se están reuniendo sí. Y miren lo que estamos hablando aquí. Entonces, eso ahora, miren, el trabajo personal y el trabajo a través de los libros. El sacrificio de una joven. Miren este testimonio que está aquí en la página que estamos considerando, ¿no? El sacrificio de una joven aquí. ¿Cómo era que el Señor estaba dirigiendo a la iglesia? En la página 227. En una ocasión no teniendo dinero, ¿verdad? Para pagar su pasaje, el pastor Bate estaba a punto de comenzar a pie. Eso yo no sé cuántos kilómetros son, pero creo que eso es un estado a otro, ¿no? Massachusetts a Nueva Hampshire, ¿sí? Y ahora se iba a ir a pie porque no tenía dinero. Pero ahora recibe una carta de una hermana que se había ocupado en trabajos domésticos con un sueldo de $1 por semana para tener algo con la cual ayudar. ¿Para qué trabajaba esta hermana, hermano? Para tener algo con lo cual ayudar a la causa. ¿Cuál causa? La causa de la verdad presente.
Después de trabajar una semana, ella sintió la impresión de que el pastor Bay necesitaba dinero. ¿Quién le colocó eso a esa hermana? El mismo Señor estaba tocando aquí a este corazoncito. Pregunta, ¿había muchos hermanos que tenían dinero en este tiempo? Sí, hermanos. Pero el Señor estaba buscando a esta hermanita que era como la viuda del tiempo de la primera venida. Y ella hizo lo que pudo, dice, pidió por adelantado algo para enviarle $5 de inmediato. Con eso él pagó qué cosa, hermano. ¿Y qué pasa si no hubiese llegado la plata, hermanos? El pastor José Bey se va de a pie, ¿sí o no? En cada lugar tuvo buenas reuniones y muchas almas recetaron la qué. ¿Qué aceptaron, hermano? La verdad. Hermano, ¿cuál verdad? La verdad presente. Eso es importante. Entonces, fíjese aquí, encontramos otro testimonio. ¿Cómo estaba la casa, verdad? ¿Cómo era la casa? Aquí está esta historia, ojalá usted la pudiera leer con más tiempo, pero aquí no vamos a leer toda la historia. La casa, no, los White, Ellen White y Jaime White no tenían dónde vivir. Ellos no estaban preocupados por dónde vivir, estaban preocupados, era por el mensaje. Y ahora los hermanos, a fin de mostrar el espíritu de sacrificio que actuaba en los pioneros de este mensaje, escuche hermanos, por eso es que esto nos lleva a nosotros a revisarnos cuán sacrificado estoy siendo yo, qué sacrificio estoy haciendo yo para que la causa del Señor avance en este tramo. A fin de mostrar el espíritu de sacrificio que actuaba en los pioneros de este mensaje, ¿cuál mensaje? Del mensaje del tercer ángel, notamos lo siguiente en la declaración de la hermana White. ¿Sí? Dice su situación en el invierno de 1857 a 1858, cuando ocuparon habitaciones en el espacio donde los hermanos Howland en Thompson Mine le ofrecieron una habitación. Éramos pobres y nos vimos en estrechez. Está contando ella su historia. Mi esposo trabajaba acarreando piedras para el ferrocarril, lo que le lastimaba la piel de los dedos hasta el punto de sangrar por varias partes. En aquel tiempo no habían guantes, tocaba todo a mano. Habíamos decidido no depender de otros. Esto es algo que lo llevaban en la sangre. Esto me impacta a mí como pastor, hermano. A mí como pastor me impacta la vida de Jaime White y de Ellen White. Ese ministerio que ellos desarrollaron, hermanos, verdaderamente uno dice, yo verdaderamente no he hecho nada por el Señor. Estaban decididos a no depender de otros, sino a depender del Dios del cielo. Es qué cosa tan hermosa, hermano. Mire, si no dice depender, sino sustentarnos por nuestra cuenta y tener con qué ayudar a otros. Miren, hermanos, ese era el propósito. Pero no fuimos prosperados. Mi esposo trabajaba muy duro, pero no podía obtener lo que le debían por sus labores, ¿cierto? Pero no podía obtener lo que le debían, ¿sí? Mi esposo dejó de acarrear piedra y con su hacha fue al bosque para cortar leña ahora. Con un dolor continuo en su costado trabajaba desde el alba hasta el oscurecer, ganando con ello unos 50 centavos diarios. No podía dormir de noche del dolor severo. Pronto recibimos cartas de los hermanos que vivían en diferentes estados y nos invitaban a visitarlos, pero no había dinero para salir del estado, a salir allá, ¿verdad? De ese estado en que se hallaban. Contestamos que no se había abierto el camino. No decían que no había plata, ¿no? No decían, no es que no tenemos dinero. Decían, es que no se nos ha abierto el camino para ir a ustedes. Qué cosa, hermano. Miren, los adventistas primitivos, entre más predicaban, más pobres se volvían. Hoy en día hay predicadores que entre más predican, más ricos se vuelven. El Evangelio llega a nuestras vidas para que nosotros seamos pobres en los bienes de este mundo, pero para que seamos ricos en los bienes del mundo venidero. Y estos testimonios están aquí, mis amados hermanos, por amor a nosotros, ¿cierto? Miren esta conferencia donde se tiene en cuenta, en Rocky Hill, en un lugar donde no había muebles, les tocaba reunirse. Esta conferencia se celebró allí en un aposento espacioso sin qué. Tocaba de pie, no habían bancas, no habían muebles.
El siguiente extracto de una carta escrita por el pastor White. Mira, ahí está hablando él de lo que sucedió. Pero ¿cuál era el resultado de esta reunión, hermanos? La predicación tuvo por efecto confirmar la verdad presente a quienes ya la profesaban y estimular a quienes aún no se habían resuelto por completo, ¿verdad? Ahora vienen las invitaciones. Aquí estamos hablando toda esta experiencia de ese tiempo, de los inicios, hermanos. Todo están informando, ¿verdad? Esta conferencia desarrolló en Nueva York, se realizó en el galpón de coches del señor Arnold. Hubo presente 35 personas. ¿Dónde nos reuníamos? En galpones, no tenían templo, no tenían propiedades. Estaban trabajando para el Cordero con lo poco que tenían. Amados hermanos, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta experiencia. Mire, este hermano Arnold, aquí hay un testimonio que amerita que lo leamos, hermano. El señor Arnold, mire lo que sostenía. Que los 1000 años de Apocalipsis 20 estaban ¿dónde, hermanos? ¿Para dónde mandaba el milenio este hermano Arnold? Para el pasado, ¿sí? Están leyendo ahí, ¿verdad conmigo? Y que los 144.000 de Apocalipsis 14, bueno, los 144.000 de Apocalipsis fueron los que resucitaron ¿en dónde? Miren los problemas que habían dentro de la iglesia. Mientras estábamos frente a qué cosa, hermanos. Hoy tenemos la cena del Señor en muchos lugares y mire que apenas llega este testimonio para ayudarnos, ¿verdad? Esta historia, ¿no? Mientras estábamos frente a los emblemas de nuestro Señor, estaban en la cena del Señor y por conmemorar los sufrimientos. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me puede ayudar a leer lo que sigue, hermanos? ¿Qué dijo Dice, este hermano? Arnold se levantó y dijo que no creía en lo que estaba por hacer, ¿Que que no la qué? cena del, que no creía ¿En lo que en qué? lo que estaban por hacer, Ah, ahora sí. que la Sí. cena del Señor era una continuación de la Pascua, para ser observada una vez por año. Pregunta, hermano, ¿tenemos adventistas hoy dentro de la iglesia que están enseñando esto? Lo mismo que el señor Arnold. ¿Y por qué lo hacen? Porque no conocemos la historia, cómo fue que el Señor nos condujo y todo lo que Él nos enseñó en la historia pasada. Ahora, miren, siga leyendo, hermano, por favor. Estas extrañas diferencias de opinión constituyeron una pesada carga sobre la señora White. Ella sabía muy bien que el señor Arnold estaba equivocado Y y todos le, los que cau- piensan, hermano, y todos los que piensan hoy como Él pensaba, también están ¿qué? También están equivocados. Por eso se deja la lección para nosotros. Siga leyendo, hermano, por favor. el señor Arnold estaba equivocado y le causó mucha pesadumbre porque le parecía que Dios estaba siendo deshonrado. Sígale, hermano. Algunos temieron que ella estuviera muriendo, pero los pastores Bate y White en Chamberlain, en Gurney y Edson oraron por ella. Y el Señor misericordiosamente oyó las oraciones de sus siervos y ella revivió. La luz del cielo descansó sobre ella y pronto se ausentó de las cosas terrenales. Y mientras estaba en ese estado, se le mostró alguno de los errores de los presentes y también la verdad en constante con estos errores, mostrando que estas ideas discordantes que pretendían estar de acuerdo con la Biblia estaban solo de acuerdo con sus opiniones de Miren, la Biblia. hermanos, es importante cómo esto, ¿no? Estos pensamientos tan finitos. Hermano, eso es verdad. Eso que usted enseña es verdad. Solo que es verdad solo para usted. O sea, esto está de acuerdo, pero solo con las qué, con las opiniones suyas acerca de la qué, de la Biblia, pero no con las enseñanzas coherentes de todo lo que Dios ha venido revelándole a la iglesia. ¿Qué pasó finalmente con este hermano? Y que ellos debían abandonar sus errores
y unirse en el mensaje del tercer ángel. La reunión terminó victoriosamente. Triunfó la verdad. Los que habían sostenido esta extraña diversidad de opiniones confesaron sus errores y se unieron sobre la verdad presente del mensaje del tercer ángel, y Dios los bendijo grandemente. Amén, hermano. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Cómo el Señor desde el pasado nos alumbra, qué cosa, hermanos, el presente, y nos da la certeza de que el Señor, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, ¿por qué nosotros celebramos la Cena del Señor cada 3 meses? Porque el Señor nos lo reveló desde el lugar santísimo a través de la sierva. Esto no es una idea de hombres. Creemos, no, hermanos, esto viene del cielo a través de las visiones que el Señor vino a corregir estos errores, ¿sí? Que estaban tratando de meterse en la iglesia, y no solamente el Señor dio luz sobre el tema de la cena, sino también acerca del milenio, sino también acerca de los 144,000. Miren cómo Dios fue corrigiendo a su pueblo, sacándolo de este estado de confusiones que se estaban allí avanzando, hermano. Ya nosotros hemos leído sobre el uso en la iguay, en las visiones, ¿verdad? Cuando usa Biblia. Estamos aquí en la página donde dice una visión con un uso maravilloso de la Biblia. Y aquí entonces, estos textos, ya nosotros hemos leído experiencias parecidas en páginas anteriores. No nos vamos a detener. Dice, voy a solo a leer aquí, mano. En cada caso, ella no solo repetía el texto señalado, sino que lo hacía mirando hacia arriba en dirección opuesta a la Biblia. Fueron estos textos que ella repetía los que derribaron las falsas teorías que habían en dónde, hermano, de los observadores del sábado reunidos en Volney en agosto de 1844, y nos llevaron a unirnos a dónde, hermano. Miren cómo estaba trabajando el Señor, a la verdad presente del mensaje de él, del tercer ángel. ¿Cómo es que se sacan las teorías, las falsas teorías de los observadores del sábado, hermanos? Bueno, cuando tenga tiempo, léase por favor El sueño de Miller, capítulo 20 de Primeros Escritos. Yo creo, hermanos, que la escoba es el espíritu de la profecía, la escoba con la cual el Señor entra y barre, saca el mugre, es con el espíritu de la profecía, saca las falsas teorías que todavía aún, hermanos, hay dentro de nosotros hermanos que tienen teorías erróneas. Y ahora el Señor viene con estos libros a corregirnos. Y el que es humilde se va, ¿qué, hermanos? El que es humilde se va, ¿sí? Aquí hay un milagro de curación, sí sería bueno que nosotros lo leamos, hermanos, cómo los dones del Espíritu estaban aquí desarrollados, ¿cierto? ¿Sí? En esta conferencia recién mencionada se realizaron reuniones en el condado de Madison, por Hudson, por Byron, en la ciudad de Nueva York. Siguiendo estos, hubo una reunión general en Connecticut, y en algunos de estos lugares el Señor se acercó mucho a sus siervos, y el poder sanador del gran médico descendió sobre los enfermos en respuesta a las fervientes oraciones de su pueblo, que seguía la regla establecida en la epístola de que, hermanos. Miren cómo era el Señor, dirigiendo a la iglesia a Santiago. través de la palabra. Santiago, ¿cierto? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién. Esto me está enseñando a mí cosas que yo necesito poner en práctica en mi ministerio, ¿no? Porque miren, hermanos, y para nosotros de paso, hoy en día se enferma un adventista, ¿qué decimos? Se enferma un Amén. adventista, ¿qué decimos? Llame al Llame al médico, pastor. llame al médico, ¿no? Y el pastor se da cuenta por allá, no, el hermano está en la UCI. Ay, hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Llame a los ancianos, hermanos. No, es que como venimos a la iglesia con los conceptos católicos, creemos que esto de la extrema unción, entonces no, van a ungirme, no, ya me están colocando las velas, o bueno, las velas también vienen del catolicismo, pues estamos más romanizados a pesar de que estamos dentro del adventismo. Hermanos, es el método bíblico que el Señor dejó para manifestar en su pueblo el don de sanidad.
A una persona desahuciada por los médicos fueron sanadas de sus diversas enfermedades. Incidentes de ese carácter a menudo fueron experimentados en diversos momentos desde 1845, ¿cierto? La verdad avanzó bajo dificultades, aquí ya usted lo puede ver, pero yo quisiera en esta parte final, hermanos, ir a lo que está en el libro Primeros Escritos, ¿cierto? Porque ahora, hermanos, la pregunta mía hoy es, ¿cómo está avanzando la verdad presente del mensaje del tercer ángel hoy? Esa es la pregunta. ¿Cómo está hoy qué cosa, hermanos? ¿Cómo está avanzando la verdad presente del mensaje del tercer ángel? ¿O será que está estancada? ¿Está avanzando? ¿Retrocedimos? Hermanos queridos, hoy en día en la iglesia, cuando se predica de la verdad presente, muchos dicen disidencia, disidencia. Bueno, yo digo así, de la calle vendrán y de la casa qué, y de la casa te echarán. De la calle vendrán y de la casa te echarán. Hoy en día, hermano, mire, en el tiempo de los pioneros, si una persona no aceptaba el don profético, ¿qué hacía la iglesia con esa persona? La expulsaba de la qué. Si una persona no aceptaba en las orientaciones del don profético que se estaba manifestando en el lenguaje, ¿qué hacía la iglesia con ese hermano que no aceptaba el don profético? Lo expulsaban de la iglesia. Usted no cree en los dones del Espíritu Santo, por lo tanto, usted no es adventista del séptimo día. Entonces lo expulsaban de la iglesia. Hoy en día, si usted cree mucho en el espíritu de la profecía, entonces le dicen, tenga cuidado, tenga cuidado. O sea, hoy en día a uno lo pueden estar expulsando de la iglesia, de algunas iglesias, si se pega mucho al espíritu de la qué, de la profecía. Por eso es bueno que nosotros comparemos el adventismo en el buen sentido de la palabra. Lo digo porque, hermanos, porque muchos ahora se vuelven al pasado y resulta que en este caso, para muchos adventistas en este tiempo de 1847 todavía comían cerdo, ¿sí o no? Ah, tenemos que volvernos a la fe de nuestros padres allá. Y muchos de ellos comían cerdo y algunos de ellos hasta fumaban tabaco todavía. O sea, tenemos que usar el buen sentido cuando decimos que debemos volver a la plataforma, pero debemos unirnos a esa cadena de verdades probatorias. ¿Estamos? El enemigo está ansioso de ganar, de sacarnos, de sacar partido de todo, hermanos. O que usted se vaya de la iglesia o que comience, hermanos queridos. Necesitamos entender esto para que nosotros, como dice Judas 1:3, defendamos la verdad que una vez fue dada a los santos, pero no con los métodos humanos, sino como el Señor quiere. Leas el sueño de Miller y compare que cuando fue que Dios mandó ayuda a Miller. Cuando él usaba su fuerza o cuando clamó al dueño del cofre para que mandara ayuda. Miren, hermanos, en el capítulo 6 de Primeros Escritos dice aquí, yo lo tenía aquí marcadito, yo lo quisiera, capítulo 21, pero dice aquí, hermanos, en el capítulo 6, perdón, ya les digo cuál es el capítulo que vamos a mirar aquí. Cómo el Señor ahora nos habla a nosotros, la pequeña Grey, capítulo 8, hermanos. ¿Alguien me puede ayudar para terminar aquí esta lectura? Primeros Escritos, capítulo 8, a la pequeña Grey. ¿Qué Es párrafo, pastor? el párrafo 1, hermano. Vamos a comenzar allí. Dice, queridos hermanos, Voy a voy a referir la visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Y que algunos hijos de Dios están adormecidos, soñolientos
o despiertos únicamente a medias, sin conocer en qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de la escobilla. Ni tampoco algunos corren el peligro de ser barridos. Escuche, Rogué a Jesús que escuche, los hermano. Ahí salvara. está hablando del sueño de Miller, capítulo 20, ¿listo? Cuando tengan tiempo. El hombre de la escobilla tiene que leer el capítulo 20, ¿listo? Sígale, hermano. Rogué a Jesús que los salvara y los dejara un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuera demasiado tarde. El ángel dijo, la destrucción viene como un violento torbellino. Le supliqué que se compadeciera y salvara a quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes, sin voluntad para desprenderse de ellos, ni para sacrificarse, a fin de enviar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecen por falta de alimento espiritual. Siga leyendo, hermano. Hermano, siga leyendo ahí el párrafo que sigue. Me fue penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente. Hermano, párele ahí. ¿Por qué estaban muriendo ahora las ovejas? Por falta de la verdad presente. Y en este caso, ¿por cuál verdad presente para 1850? La verdad presente del mensaje de qué, hermanos. ¿Por qué están muriendo muchos hermanos espiritualmente, hermanos en la iglesia? Por falta de la verdad que ese es el alimento a tiempo que el Señor le dejó a la iglesia. Siga leyendo, hermano. Y de algunos que a pesar de profesar creerla, las dejaban morir porque no aportaban los medios necesarios para continuar haciendo la obra de Dios. Que le rogué al ángel que lo apartara de mi vista. Y que cuando la causa de Dios exigía de algunos el sacrificio de sus posesiones, se alejaban entristecidos como el joven que llegó a Jesús. El joven rico, Que síguelo. luego, el joven rico, sí, pero que luego el inminente azote se desataría sobre ellos y les arrebataría todas sus posesiones, y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y tener un tesoro en el cielo. Muchos llegaron a ese caso. Siga leyendo, hermano. Por favor, mire lo que sigue. Y después al glorioso Redentor, incomparablemente bello y amable, que dejando su reino de gloria, vino a este oscuro y desolado mundo para dar su preciosa vida y morir, el justo por los injustos. Cuando cargó con los pecados del mundo, soportó los desprecios. Hermano, puede pasar al párrafo 5, hermano. Puede pasar al párrafo 5. Dice, otra vez se me apareció. Otra vez se me apareció en sus sufrimientos el paciente Jesús, cuyo profundo amor lo movió a dar la vida por los seres humanos. También vi la conducta de quienes, diciéndose ser discípulos de él, prefieren guardar los bienes terrenos antes de auxiliar la causa de la salvación. El ángel preguntó, ¿pueden estos entrar en el cielo? Otro ángel respondió, no, nunca, nunca, nunca. Quienes no hayan mostrado interés por la causa de Dios en la tierra, no podrán jamás cantar en el cielo el himno del amor del Redentor. Vi que la obra de Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra, iba pronto a ser abreviada en justicia, y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? Otro contestó, no, los mensajeros de Dios tienen un mensaje. Amén. Escuche, hermano, ¿son todos mensajeros?
No. Siga leyendo, hermano. Miren, esta visión es tan importante para que nosotros veamos cómo va a avanzar la verdad presente en el fin de la gracia. Miren, mensajeros y mensajes. Siga leyendo, mire qué más. ¿Sí, verdad? O sea, estamos gastando el dinero en lo que no es pan. Sígale. Vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de Dios. Estos tendrían que dar cuenta de todo dinero gastado en viajar donde no tenían obligación de ir, porque ese dinero podría haber ayudado a hacer progresar la causa de Dios. La falta de alimento espiritual que pudieron haberle dado los mensajeros escogidos y llamados por Dios. Hubo almas que murieron de inanición. Vi que aquellos que tenían fuerza para trabajar con sus manos a fin de ayudar a la causa eran tan responsables por su fuerza como otros lo eran por sus propiedades. Ahora vamos a terminar aquí. Ya vamos a la parte final, hermanos. Y este párrafo, hermano, uno que esté acá en el Zoom lo puede leer. El párrafo 7, mire. ¿Quién lo tiene ahí a la mano, hermanos? Dice, el potente zarandeo ha comenzado y proseguirá hasta que se expulsen a todos aquellos que no estén dispuestos a declararse por la verdad presente con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo, ¿acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual habían algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no querían ser conmovidos. A los que no quieren. Por Todos, las evidencias, sí. Todos los por, truenos del Sinaí, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser que hermanos, conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de qué? De un ángel. Hermanos, la verdad presente hoy, 180 años después, avanza, porque por eso estamos nosotros aquí. Amén, hermanos, pero bajo dificultades. Necesitamos lograr pedirle al Señor que nos ayude a entender estas cosas, ¿sí? Que podamos ser instrumentos para que la verdad presente avance en nuestra vida. En primer lugar, en nuestra vida, aceptarla, vivirla, y luego, llenos del Espíritu, salgamos a compartirla con estas ovejas que están muriendo, hermanos, en el tiempo, en el fin del tiempo. Porque ¿quién tiene la verdad presente? Nosotros tenemos la verdad presente. La estamos viviendo, la hemos entendido, la vamos a compartir. Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos ser instrumentos, así como Dios usó a estos siervos en el inicio del gran movimiento adventista, podamos ser usados hoy cuando estamos que llegamos a casa. Amén. Que podamos ser instrumentos en las manos del Señor para que muchas personas sean alumbradas y podamos ir pronto a casa. Amén. Vamos a orar en esta hora, mis amados hermanos. Gracias, Padre. Verdaderamente que nos has hablado en esta mañana y clamamos para que tú nos des las fuerzas tuyas porque las nuestras se están acabando. Para que tú nos des los recursos tuyos. Así como guiaste a la obra en el inicio, queremos que nos guíes hoy a nosotros, Señor. Te rogamos que coloques en nosotros ese sentir que tenían tus siervos para contigo en el tiempo en el que les tocó el turno. Que tú levantes a hombres y mujeres llenos de tu espíritu, Señor, dispuestos y dispuestas para ti, para que otras almas conozcan de la verdad presente. Señor, hoy cuando hay tantas cosas por enseñar,
Te rogamos que hoy sea un día de salvación, de bendición para nosotros como iglesia en este santo sábado. En el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.